Les voy a contar una cosa bastante privada de por qué mi esposo y yo tomamos la decisión de venir a mudarnos e instalarnos en Rumanía. Bueno, para comenzar, quienes no me conocen, yo soy Micaela Gómez, soy una argentina que vive en Rumanía ya hace unos años y en este video les voy a contar por qué, cuáles fueron los motivos y las razones por las cuales ambos decidimos venir a vivir a este país que tan poco se sabe. Así que este video me inspiré principalmente porque vinimos de paseo a la hermosa ciudad de Sinaia, aquí en Rumanía, y dije, ¿por qué no contarles cuáles fueron las razones que me llevaron a pensar el mudarme a este país? Si te gusta mi contenido, dame tu apoyo y suscríbete gratis. Y son horas tempranas de la mañana, estoy en el casino de Sinaia. Este es un lugar icónico de esta ciudad y bastante bonito y bastante turístico, por lo cual elegí contarles mi historia en este lugar. Así que fueron varias las razones que nos llevaron a tomar la decisión de mudarnos a Rumanía, pero en este video les voy a esbozar aquellas que fueron las principales y las que tomamos en cuenta. Primero que nada, contarles que yo soy argentina, mi esposo es rumano, pero que teníamos otras opciones además de Rumanía para vivir. Bien, tomamos en cuenta inicialmente Rumanía y España. Sí, en España también hemos vivido, en Turquía también hemos vivido y todos esos países los tomamos en cuenta también para poder tomar nuestra decisión final en sentido de a qué país mudarnos e instalarnos definitivamente. En las opciones que más nos llamaba la atención era Argentina, Rumanía o España. En esos tres países fueron los que consideramos sí o sí y en un momento también consideramos ir a Portugal. Cuando nosotros decidimos dejar de trabajar en lo que es crucero, tuvimos estos países en la lista. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Primero tomamos un motivo económico. ¿Sí? ¿Y cuál era el costo de vida de cada uno de estos países que tomamos en cuenta? De todos los países, el más barato era el costo de vida que era de Argentina. Sí, es mucho más barato de todos los países. También es un país que ahora tiene bastante inflación. Así que desde el punto de vista económico, Argentina era el país más barato. Después le seguía Rumanía. Después España y creo que último Portugal, o España y Portugal iban bastante de la mano. El costo de vida en relación a qué trabajos también podíamos llegar a conseguir, ¿sí? Y en relación al idioma. Entonces, primero tuvimos en cuenta el costo de vida. ¿Cuál de esos países era más barato vivir? Para empezar, teniendo en cuenta que teníamos ahorros y que todavía no teníamos ningún tipo de trabajo fijo, ya que habíamos dejado nuestros trabajos en crucero. Segundo motivo importante fue de nuestras familias. Por supuesto que nuestros países son súper lejanos y nunca íbamos a encontrar un punto medio, aunque quizás el punto medio es en el medio del océano y ese no era el punto medio. Entonces lo que teníamos que buscar era, bueno, o nos vamos de este lado o nos vamos del otro. Y la decisión de venir a Rumanía en ese caso pesó mucho teniendo en cuenta la distancia de lo que es Europa y de otros países de cercanía. En cambio, Sudamérica tiene países mucho más grandes en lo que es territorio y muchos más lejanos de cualquier otro lugar y muchos lejanos de Europa. Lo que eso iba a costar o significar quizás el costo de los vuelos para que la otra persona vaya a visitar su familia. Es decir, yo para poder visitar a mi familia en Argentina si me mudaba en Rumanía y mi esposo para poder visitar a su familia en Rumanía si es que se mudaba a Argentina. Así que todo esto tuvimos en cuenta al momento. Primero, motivos económicos. Segundo, distancia, ¿sí? Principalmente distancia de nuestros países. Tercero, la lengua. Más que nada barajábamos uno de los países de habla hispana o en el que se pueda hablar o entender inglés. Si bien aquí en Rumanía se habla rumano como idioma oficial, pero es algo que quiero decir, es que la mayoría de las personas aquí hablan inglés. O sea, la mayoría de las personas aquí, principalmente en las grandes ciudades, entre más o menos 15 años y 40 o 42 años, hablan el idioma inglés completamente fluido. Y eso también es un punto, es decir, aquellas personas que quieran mudarse a Rumanía, tengo que aprender el rumano.
Por supuesto que sí, es un motivo para aprender el idioma, para poder comunicarte con los nativos, pero también decirte que al inicio, obviamente, cuando no sabes el idioma, podés comunicarte en otro idioma y en el inglés podés desarrollar tu vida sin ningún tipo de problema. El idioma español acá no se habla tanto, es la verdad, pero que seguro lo entienden, te lo entienden. Y también es importante que las mujeres entienden un poco más que los hombres porque han visto las telenovelas. Ellos aprendieron mucho solamente viendo las telenovelas porque los rumanos y rumanas son personas con mucha facilidad para los idiomas, que esto ya lo dije en otro video. Así que el tema del idioma inicialmente no es un problema si hablas inglés y luego obviamente aprender el idioma local. Yo hablo rumano, pero me da mucha vergüenza hablar en rumano porque en los videos principalmente, porque sé que tengo problemitas de pronunciación y uno cuando quiere hablar quiere hacer lo mejor posible y hasta que no me saque la vergüenza con esos mínimos errores de pronunciación que obviamente tengo porque no soy nativa, no me animo. Pero bueno, quizás en otras redes sociales me animo un poco más, por ejemplo TikTok o Instagram, me estoy animando un poquito más a hablar el rumano para también mostrarles cómo es el idioma a los que no saben. Bien, entonces hasta ahora les comenté lo que es el costo de vida, que en todos estos países en los que tuvimos en cuenta esta opción, el costo de vida de Rumanía, si bien en comparación con Argentina no es el más barato, pero sí es el más barato de todo lo que es Europa. Y eso es importante que, bueno, si uno tiene algún tipo de ingreso de nómade digital o algún tipo de ingreso de algún trabajo online que puede hacer, el tema de elegir un país barato para vivir te suma muchísimo. Así que el costo de vida fue algo de lo que tuvimos en cuenta las lenguas que hablamos y también tuvimos en cuenta el tema de las distancias con nuestras familias y de las distancias de lo que es Europa. El clima, ¿no? El tema del clima que bueno, que yo siempre lo digo, Rumanía en verano es muy caluroso, depende en qué lugar, ¿no? En la zona de montañas menos, y el clima de Argentina, que Argentina depende en qué lugar donde vayas a vivir, tienes diferentes tipos de clima. El clima obviamente no fue algo determinante a la hora de mudarnos o no, pero sí fue algo que tuvimos en cuenta en segunda opción, ¿sí? A mí no me gusta tanto el invierno crudo, a mi esposo tampoco, somos más bien personas de temperaturas cálidas que nos gustan a nosotros y la verdad que parece algo tonto, pero no es tonto porque no cualquiera puede vivir, no sé, 5 o 6 meses al año en un clima en el que no está acostumbrado, ¿no? Incluso gente que está en los países nórdicos que hace mucho frío y que no están acostumbrados a salir o a tener una vida diaria en lo que es el aire libre, es bastante también difícil adaptarse a ese estilo de vida. Rumanía, yo siempre les digo, tiene un mix de eso. En invierno sí, es verdad, no puedes salir y a veces las temperaturas impiden, las nevadas y demás impiden el movimiento. En Argentina, lo que es por lo menos la provincia de Buenos Aires, que era la que habíamos barajado nosotros, eso no sucede, pero si bien no es algo determinante, sí en última instancia el clima hace a la calidad de vida y a cómo te sentirías vos en un lugar. Otra razón muy importante fue la idea de quizás formar una familia en qué país uno se vería más o menos, pero en estos países tanto España como Argentina y Rumanía me llamaban la atención desde ese punto. Pero si tengo que elegir entre España y Argentina y Rumanía desde el punto de vista de la seguridad para poder criar o tener un hijo, creo que Rumanía en eso le gana a ambos países. Entonces también es importante cuán seguro es un país, que te sientas primero como extranjera, como mujer sola caminando en la calle, y segundo por si en algún momento hay alguna proyección de formar una familia, en qué país creerías que tu hijo o hija se desenvolvería mejor. Bueno, teniendo en cuenta eso, obviamente no podemos tener todas nuestras preferencias en un mismo país para unirlas, pero sí las tuvimos en cuenta y las pusimos en la balanza a ver en cuál de esos países era mejor. Una cosa importante es que mi esposo tenía la posibilidad de poder tener trabajo, gracias a Dios, en otros países, en España y en otros países también, y que también en su momento tuvimos en cuenta la oportunidad. Pero, ¿por qué no elegí España? Muchos me dicen, pero si en España te hubieras adaptado súper bien. En España hemos vivido un corto tiempo,
Y que la experiencia mía no fue buena, pero fue solo mi experiencia. Las experiencias son súper personales. Quizás una persona con mi misma situación y mis mismas características se adapta y le va perfecto y odia Rumanía, o viceversa. Entonces a mí me pareció que España en ese momento no me daba todo. Amo España, amo los españoles, me encanta, pero para ir de vacaciones. Cuando yo intenté vivir en España no me sentí bien, los papeles no me salían rápido, no podía trabajar. Estuve trabajando en negro mucho tiempo, no pude regularizar mi situación, la burocracia era extrema. Acá en Rumanía también hay burocracia, pero en comparación a mi experiencia fue mejor, quizás en el momento en que vine o no sé. Y más allá de eso, hoy considero a España un país más inseguro que Rumanía para tener en cuenta y asentarse en un país. Sí, por supuesto, de vacaciones sí sigo eligiendo España porque es un país muy bonito, pero creo que para vivir no sé si lo volvería a elegir luego de estar y sabiendo cómo es mi experiencia aquí en Rumanía. Otra razón que tuvimos en cuenta fue la del tema de oportunidades laborales, ¿no? ¿Cuán de oportunidades laborales podíamos tener los dos en un país, uno para una extranjera y otro en el país nativo? Y decidimos probar. La verdad que el tema de oportunidades laborales no te das cuenta hasta el momento que estás en el país. Yo tengo otros videos hablando sobre esto en bastante profundidad, por lo cual ahora no lo voy a desarrollar, pero sí fue también una de las cosas importantes a tener en cuenta, y qué requisitos necesitabas para trabajar y qué oportunidades y cuánto te podías desarrollar en una actividad. Así que eso también fue otra situación, y como les digo, por suerte en aquel momento teníamos la suerte de que mi esposo podría también trabajar en otros lugares, como por ejemplo en España. Así que en este paseo de mañana que estoy por Sinaia les conté esta situación particular y cuáles son los motivos que a mí me llevaron a elegir hoy Rumanía. También siento que Rumanía es un país súper tranquilo, que la vida es tranquila. Yo no vivo en Bucarest ni en una gran ciudad, y donde vivo la vida es muy tranquila. Hay niños jugando en la plaza, cosa que me gusta. La gente no está apurada, no está desesperada por llegar tarde a ningún lugar. Hay un estilo de vida como muy tranquilo, muy pausado, que es por lo menos lo que a mí me atrae. Por supuesto que si uno le gusta más el ritmo o la vorágine del día a día, hay otras ciudades también en las que se pueden adaptar perfecto aquí en Rumanía, que son similares, claro, a otras ciudades de Europa en cuanto a lo que ofrecen de entretenimientos, gastronomías y todo lo que quieran hacer en lo que es una vida cotidiana. Estas fueron las razones por cuales decidimos optar en Rumanía en vez de otro país. Y bueno, cada experiencia es válida, ¿no? Eso es razones personales, más que nada, como les digo, también teniendo una persona, que mi esposo es rumano, es más fácil todo en este país que si uno tiene que venir y no tiene a nadie. A pesar de esto, siempre me quedó como la idea de, bueno, quizás Argentina, no sé si ir a vivir por años, pero sí me gustaría probar ir a Argentina cuando aquí es invierno y poder ver cómo es la vida allá por al menos 3 meses, que es el tiempo que mi esposo se podría quedar inicialmente como turista. Entonces, la idea sería como escapar un poco de lo que es el invierno rumano, que es lo que menos me gusta del país en ese sentido, y probar en Argentina cómo sería por lo menos vivir ahí 3 meses, que es lo que él se puede quedar. Antes de eso, bueno, les quiero contar que mi esposo es súper fan de Argentina. Él inicialmente le gustó mucho querer ir a vivir allá, y en un momento estábamos como, él quería ir a vivir a Argentina y yo quería venir a vivir a Rumanía. Entonces era como, bueno, pero... Y cada uno daba sus razones y todas las razones eran válidas, pero él quería ir a Argentina y yo quería venir a Rumanía. Y bueno, terminó ganando Rumanía por estos motivos que les conté, por el tema quizás de la seguridad, del tema económico, de que no hay inflación, de que hay un poco más de estabilidad en la moneda, de que uno está más seguro, de que la vida es más tranquila acá. Y así todo, obviamente yo extraño a mi familia muchísimo, no es fácil estar en un país que no es el tuyo, pero creo que Rumanía ha de alguna manera llenado esos vacíos que al no vivir en tu país de origen te deja. Así que los ha llenado en diferentes motivos. Quizás uno de esos vacíos que he llenado ha sido con mi canal de YouTube y poder compartir mi experiencia del día a día con todos ustedes, y también darle mis consejos como para que sepan cómo es este país y qué tiene para ofrecer a una persona inmigrante que decide venir.
Así que bueno, a modo de conclusión, les vuelvo a decir que las experiencias son completamente personales y únicas, y por más que a alguien le haya ido bien, no significa que a vos te vaya bien. Los motivos principales para poder elegir Rumanía como hoy nuestra casa y nuestro lugar de base al cual mudarnos fueron estos que te comenté en el video: costo de vida, seguridad, idioma, oportunidades y también lo que es las distancias en cuanto a tenés que moverte de diferentes países. Espero que te haya gustado mi video. Ahí el señor me mira porque hablo en español. Me siento observada en este país, siempre lo digo. Yo no tengo vergüenza, así que sé que soy extranjera y que me observan, pero es algo que valoro, porque el trato de los rumanos con los extranjeros es súper bueno, son súper amables y siempre están predispuestos a ayudar. Y eso también es muy importante para tenerlo en cuenta en la adaptación de una persona en un país nuevo. Así que contame qué te pareció este video, qué otras razones tomarías para mudarte a otro país o no. Y déjame tu comentario y tu like si te gustó esta experiencia. Y yo me despido desde la ciudad de Sinaia, una de las joyas de Rumanía, uno de los lugares turísticos más bonitos de este país por excelencia. Papá, la revedere. En fin, no me arrepiento en absoluto nada de la decisión que hemos tomado de venir a vivir a Rumanía, sino por el contrario, creo que hoy, años después, sé que fue una decisión bastante buena, con cosas malas y con cosas buenas, pero creo que fue bastante acertada.